Continuemos con los ejemplos de potencial de membrana de reposo y veamos en un caso cómo se generaría o por qué ese valor característico. Vamos a tratar de aplicar lo que vimos recién con respecto a por qué el potencial de membrana de reposo es menos 70 mV. Supongamos que tengo una célula a 0 mV, obviamente esto es algo ficticio que no existe, y veamos los iones principales que tenemos. Tenemos el sodio, que está principalmente a nivel extracelular, y poco que había a nivel intracelular, más cargado afuera que adentro. Y el potasio, que había mucho adentro y poco afuera. Entonces sería la disposición típica de estos iones. Bien, en este potencial de membrana de reposo yo tengo canales pasivos. Canales pasivos para el potasio, que ¿cuántos hay? Que hay muchos porque tiene mucha permeabilidad. Y canales pasivos para el sodio, que hay, pero hay pocos, por eso tiene poca permeabilidad. Bien, como hay muchos canales pasivos para el potasio ¿qué quiere hacer? A través de su fuerza química va a tender a salir. Por lo tanto, el potasio empieza a salir de la célula. Si se me va una carga positiva de la célula, esta célula ¿qué hace? Se hace más negativa, menos 10. Se me va otra carga de potasio, menos 20. Se me va otra carga de potasio, menos 30, menos 40, menos 50. Se me va otra carga de potasio, menos 80. ¿Hasta cuándo va a querer salir el potasio? Va a querer salir hasta llegar a su equilibrio, que es menos 90. ¿Pero va a llegar alguna vez a su equilibrio? No. ¿Por qué? Porque tengo otro ion que hace una fuerza contraria. ¿Quién es este? El sodio. El sodio quiere entrar. ¿Tiene canales para entrar? Sí, pero tiene pocos. Por lo tanto, el sodio empieza a ingresar. Carga positiva. ¿Qué hace con la célula? La vuelve un poco más positiva. Ingresa otro sodio, la vuelve un poco más positiva y me da este valor que es menos 70. ¿Qué es menos 70? El potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo, ¿por qué se da? Por el juego entre el movimiento del potasio y del sodio, dado principalmente por la permeabilidad. Como el potasio tiene más canales, está saliendo más, lo que hace que la célula se haga más negativa, y el sodio está entrando poco, lo que hace que la célula se mantenga en estos valores de menos 70. Por eso fíjense que el potencial de reposo se parece al potasio, porque estoy movilizando un montón de potasio por la gran cantidad de canales pasivos, mientras que estoy movilizando poco sodio por la poca cantidad de canales pasivos. Por lo tanto, el potencial de membrana de reposo es menos 70 porque depende de la concentración de los iones de un lado al otro de la membrana, de la carga de esos iones y de la permeabilidad que tengan esos iones. Y habíamos dicho que el potencial de membrana de reposo era el equilibrio, entre comillas, de todos los iones. ¿Por qué? Porque la salida de potasio es compensada por la entrada de sodio y de esa manera genero un equilibrio. La otra pregunta es, bueno, si la salida de potasio es compensada por la entrada de sodio, ¿por qué el voltaje no es cero? Y eso pasa porque como tengo mucha más permeabilidad al potasio, va a salir mucho más potasio y eso me genera un voltaje negativo. Entonces, sale el potasio y es compensado por el ingreso de sodio que entra en menor medida. Esto nos determina que el potencial de membrana de reposo depende principalmente de la permeabilidad. Veamos o cambiemos el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo ahora, en vez de predominar la permeabilidad del potasio, predomino la del sodio por sobre el potasio? O sea, cambio la permeabilidad. Ahora voy a hacer más permeable al sodio que al potasio. ¿Cómo sería mi nuevo potencial de reposo? Bien, mismo ejemplo. Sodio más afuera que adentro. Potasio más adentro que afuera, lo clásico. Pero ahora voy a tener pocos canales de potasio,
y voy a aumentar la permeabilidad del sodio. Por lo tanto, voy a aumentar la cantidad de canales de sodio. Muchos canales de sodio. ¿Qué va a pasar? El sodio quiere entrar. ¿Tiene canales para entrar? Tiene un montón. Por lo tanto, empieza a ingresar. Me ingresa un sodio, carga positiva. Empiezo a aumentar o a despolarizar las cargas. Más 10. Otra carga positiva. Más 20. Otra carga positiva. Más 30. Voy a hacer que ingrese sodio, ¿ok? Hasta cuando quiere ingresar. Hasta llegar a más 55, que es su equilibrio. ¿Pero va a poder llegar a más 55? No. ¿Por qué? Porque hay otros iones, que es el potasio, que va a hacer la fuerza contraria. El potasio tiende a salir. ¿Tiene canales para salir? Sí, pero tiene pocos. Por lo tanto, sale poquito. Me sale un potasio. Si se me va una carga positiva, ¿qué pasa con esto? Se hace un poquito más negativo. Se me va otro potasio. Más 35. Me quedaría un voltaje de más 35 cuando predomino la permeabilidad al sodio que al potasio. Fíjense que está más cerca del NERS del sodio, que era más 55. Eso nos da como conclusión que el ion el cual predomine su permeabilidad va a ser el que domine o el que genere principalmente el potencial de membrana de reposo o el potencial de membrana. ¿Alguna vez va a pasar esto de que predomine la permeabilidad al sodio que al potasio? Sí. ¿Cuándo? En el potencial de acción. En el potencial de acción, en el pico del potencial de acción, yo llego a este voltaje de membrana. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando canales pasivos en el potencial de acción, sino que estoy usando canales activos o voltaje dependientes. Te aumento un montón de canales de sodio activos o voltaje dependientes y te aumento la permeabilidad. No olvidemos que la permeabilidad depende de canales pasivos, potencial de membrana de reposo, y los activos, que son los que generan el sistema del potencial de acción. Con esto cerramos este ejercicio para ver cómo la permeabilidad es la que define el valor de ese potencial de membrana de reposo y el concepto de movimientos hacia un lado y hacia el otro. Está en equilibrio el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Muchas gracias.